Wakey, Tora's very own blade. Oh, Poppy! Poppy? How may I be of service, Master? Wait a minute! Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otro episodio de Cosplay Souls. En el episodio anterior, hicimos un cosplay de King Knight, que resultó ser un divertido run de golpear muy fuerte. Y hoy, vamos a hacer un personaje que tenía planeado desde hace un año. Poppy Alpha de Xenoblade Chronicles 2. Sí, un año, no sé por qué no hice este episodio antes. No perdamos tiempo. La clase inicial en esta ocasión es el caballero. Y luego de unos minutos, una de nuestras armas. El Tower Kite Shield. Sí, es un run de escudos, pues son la arma principal de Poppy cuando la usas en Xenoblade 2. Para los que no sepan, en la mano derecha los escudos pueden golpear. Y a dos manos tiene un ataque pesado que no solamente hace daño, también cuenta como tener tu escudo arriba durante la hitbox, así que aplica la disminución de daño. El problema es que nuestro daño apesta. Es 29 o 41 dependiendo del ataque. Esto no es bueno. Llegamos a Firelink y tengo dos ideas para el arma principal. Pero primero, ya saben qué hora es. Rutina diaria. Tomamos lo de siempre, el Grass Crest Shield ayudará, y con Andre llevamos el Kite Shield a más 5. Por el momento esto nos va a servir. Y después de tomar todo lo de Darkroot, llevamos nuestra fuerza 19. Necesitamos 20 para una de las potenciales armas. Cruzamos Parish al revés, abrimos aquí y cruzamos Lower Borg. Esto lo hago por dos razones. Primero, quiero tener acceso a todo de inmediato. Y segundo, es para liberar a Griggs. No porque lo necesitamos, sino porque el cadáver de aquí tiene un gorrito que será perfecto para el cosplay. Color equivocado, pero hey, funciona. Ok, con todo lo anterior abierto y tomando toda la humanidad que había en el camino, es hora de intentar ir por una de las armas. Primero, debemos abrir el camino a las catacumbas. Segundo, debemos bajar aquí mientras somos humanos para poder llamar a Paladin Leroy. Leroy se encargará de enfrentar a los esqueletos en ruedas, y con humanidades activas para aumentar nuestro descubrimiento de objetos, solo hay que esperar. Si por alguna razón Leroy muere o nada se obtiene, un hueso para volver y podemos repetirlo. Sí, es tedioso, pero hay dos cosas buenas. Primero, son las almas que estaremos usando en más huesos, y en algunos niveles, principalmente en Endurance, pues también debemos salir de Midroll, y para poner 20 en fuerza. Y lo segundo, es que obtienes más humanidades, pues los esqueletos son humanoides y no hemos derrotado a Pinwheel aún. Y a pesar de ser solo un 2% de chance, después de un par de horas, nuestro premio, el Bonewheel Shield. Este escudo requiere 30 en fuerza, o 20 a dos manos, y como pueden ver, Acero ya tiene el poder de nuestro Tower Kite Shield a más 5. Como pueden ver, su ataque es súper lento y nos pone en heavy roll, pero a dos manos tiene esto. Un ataque giratorio que golpea 3 veces y toda esa animación se considera bloqueando, y su negación de daño no es tan mala, 90% de daño físico, eso es decente. Debo admitir, no administré mis almas correctamente, así que más 1 será por el momento. Liberamos a Lautrec, lo invitamos a practicar caída libre y tomamos Sonillo, pues nos ayudará a no estar en heavy roll por un buen rato. Finalmente el Bonewheel a más 5 aquí, dándonos 144 de daño. No es mucho, pero con un ataque que golpea 3 veces, lo compensa. Ahora sí, con una de nuestras armas principales en la mano, vayamos por nuestro primer jefe, Capra Demon. Los perros cayeron rápidamente, y aquí vemos uno de los problemas del escudo.
No solo nos deja estancados en el lugar al atacar con esa animación, pero cada golpe gasta estamina. Es por eso que fuimos por el Grasscrest Shield y el anillo, para aumentar nuestra regeneración de estamina. Pero hey, 225 de daño en Capra es bueno, solo no hay que ir a lo loco, pues aunque bloquea el daño estamos recibiendo. Y en algunos casos daño extra porque considera que estamos en una animación de ataque. Técnicamente lo estamos, ahora que lo pienso. Pero eventualmente Capra cae en el primer intento. Hora de bajar a las profundidades, donde obviamente el ámbar grande es nuestra prioridad, pero hay otra cosa que tenemos una chance de obtener. Una vez en la hoguera, nos hacemos humanos y vamos a la zona donde Kirk hace su invasión, y usamos humanidades para tener 10 encima. Kirk tiene una chance de dejar su escudo al morir, así que veamos. Bueno, mala suerte. Para los que no sepan, el Spike Shield escala bastante bien con destreza, y además causa desangramiento. Ese pudo ser nuestra arma principal junto con el Bone Wheel, pero sabía que las chances de obtener este eran muy bajas, y el Bone Wheel es un poco más consistente, entre comillas. Hora de Gaping Dragon. El daño no era malo, pero tener que acercarme tanto para causarle daño fue lo peligroso. Y el consumo de estamina tampoco ayuda mucho, lo que me costó el primer intento. Pero en el segundo, con mejor RNG para darle la cabeza, Gaping cae y destreza 27. Una vez con Andre, podemos usar la Large Titanite Char para... Ups. Pues... sí, quería llevar el Kite Shield a más 10 para algo más tarde, pero Bone Wheel lo necesitaba más. Bueno. Y ahora... más grinding. La segunda pieza del cosplay se obtiene farmeando a los Balder Knights. Por suerte aún tenemos toda la humanidad de antes con nosotros. Esto tomó más tiempo que el Bone Wheel, pero eventualmente Balder Armor, que es lo más cercano al cuerpo de Poppy, aunque me gustaría que la capa se notara más, tal vez con un poco más de color. Hora de cruzar el Borg como corresponde. Los caballeros negros parecen un problema, pero un parry me da suficiente tiempo para el ataque giratorio, así que fue mejor de lo esperado. Obtenemos 2 trozos de la Crystal Lizard y vamos por Tauros Demon. Decidí que enfrentar a Tauros en la torre era más sencillo, pues los escudos no tienen un plunge attack. 315 por ataque giratorio y 2 ataques lo ponen en stun. Literalmente presiona el botón 4 veces y listo. Tauros en el primer intento y Endurance en 30. Hora de bajar a Blighttown y farmear las sanguijuelas del pantano. Excepto por una cosa. Sí, tenía que obtener la Titanite grande, pero no puedo llevar el Bone Wheel más allá a menos que sea con Andre primero. Así que tuve que volver todo el camino con Andre para poder llevar el Bone Wheel a más 10 y después volver. Ay, Dios. Bueno, vayamos por las gárgolas, las había olvidado. Hay varias ocasiones donde la primera gárgola no quiere colaborar en mis runs, y jamás tengo la oportunidad de golpearla como quiero. Dios. En el tercer intento, finalmente decidió quedarse en tierra, y 3 golpes giratorios fueron suficientes. Después 2 golpes en la segunda, y listo. Y con estas almas decidí comprar la cresta de Artorias de inmediato, en lugar de subir niveles. Hora de la mariposa. Creo que llevar un escudo la hizo actuar diferente, pues usó mucho su láser y demasiado pronto, al igual que sus ataques teledirigidos. El uso de estamina hizo que esto tardara 2 ciclos, pero al final fue un primer intento y un punto más en Endurance. De regreso en Blighttown, donde decido practicar un poco con Mildred, y encuentro un invasor que siento que no confiaba en sí mismo, y decidió usar el veneno para derrotarme. Y después de eso, vayamos por Quelaag. 237 por ataque no está nada mal, y este es otro jefe cuya inteligencia artificial cambió por estar llevando escudos. En este caso, Quelaag usó su explosión más seguida, pero en poco tiempo tenemos otro primer intento. Oh, miren, es Ceaseless Discharge.
Y se fue. Lo siento, pero no eres ni Rothbard ni González. Y llevé Endurance a 37. Normalmente ya tengo un stat a 40 aquí, pero bueno, por el momento podemos hacer Light Roll, así que yay. Vamos a bajar ahora por Pinwheel, pues voy a necesitar 20 estos en el futuro. Un poco lenta la pelea, porque este ataque es lento, pero hey, aún así fue un primer intento. Poppy determina que esta parte requiere la frase de odio, llave y agua que Master Tom suele usar. Gracias, Poppy. Y con New Londo drenado, podemos ir por los trozos de Titanite. Y solo los trozos. Ya verán. Hora de volver al asilo y tomarlo de siempre. Si están algo perdidos, tenemos 2 trozos de la Crystal Lizard de Borg, 1 de Caballero Negro, 2 de New Londo y 1 de Snoggly, dándonos 6 en total. Y necesitamos 8 para más adelante. Logré aguantar los ataques de Stray Demon al inicio, gracias a la resistencia que Endurance me estaba dando. Y 168 de daño es ok, pero el 80% de mi ataque simplemente no conectaban. Tenía que entrar en esos cachetes para causarle daño. Eso hizo esta pelea 3 veces más larga de lo que tenía que ser, pero es otro primer intento y losa de Titanite en el bolsillo. Y ya que llegamos a 40 en Endurance, es hora de darnos vitalidad. Lo principal en Sense Fortress es tomar los 2 trozos de los gigantes, para tener los 8 que necesitamos. Y también la Titanite grande, ya sea de cadáveres o del mercader en la torre, pues queremos llevar el Kite Shield a más 10. Primer intento contra Iron Golem no fue bien. 180 de daño no es malo, pero yo fui malo en moverme. Lo bueno es que este escudo hace daño a Strike, al cual el Golem es débil, y pudimos derribarlo, aunque no en el ángulo correcto, pero la segunda caída lo hace. Y con todo lo acumulado, un buen boost de vitalidad hasta 20. Anor Londo fue un poco molesto, no voy a mentir, pero eventualmente llegamos hasta el herrero gigante, donde debemos hacer 2 cosas. Primero, es tomar el Kite Shield y llevarlo a más 10, para después volverlo el Crystal Ring Shield con el alma de la mariposa. Y más importante, llevar el Bone Wheel a rayo más 5 con los trozos y la losa. Hablemos de esto. Eléctrico añade, obviamente, daño eléctrico al arma, en conjunto con el daño físico, pero remueve la escala con cualquier stat. Normalmente esto es recomendado para builds de bajo nivel, como Soul Level 1, pero aquí nos permitirá hacer más daño, pues a más 15 el Bone Wheel haría 200 de daño físico, y aquí tenemos básicamente 400 dependiendo de las resistencias, 200 en físico y 200 en eléctrico. Y esto tiene relación con Xenoblade, pues hay chips en ese juego que pueden alterar las armas de los Blades y darles efectos extras, con eléctrico siendo un elemento no tan bueno, pero hey, es lo mejor que tenemos aquí. Y con nuestra arma lista, es hora del dúo doloroso, Ornstein y Smog. Primer intento traté de ir por Ornstein, pues es más resistente a electricidad y Super Smog es más fácil, pero fue más difícil darle pues se movía mucho y Smog no quería separarse. En el segundo intento decidí hacerlo al revés. Smog es lento y débil a electricidad, así que Bone Wheel hizo su trabajo extremadamente bien. Solo miren, 801 de daño. Lo bueno es que con mi vitalidad y resistencias logré aguantar los ataques de Super Ornstein mejor de lo que esperaba. Y 240 no es tan malo como pensé. No fue la mejor pelea, pero al final Oanes caen en el segundo intento. ¿Por qué mis mejores intentos son con las armas más estúpidas? Primer intento con las ballestas y ahora segundo intento con los escudos. What the fuck. Mi vitalidad en 24 y ahora pueden ver el por qué creamos el Crystal Ring Shield. Sí, solo para eso. Y ahora que tenemos almas, compramos las últimas 2 piezas de nuestro cosplay, los guantes y las piernas gigantes. Debo decir, no se ve increíble,
No mal, pero tampoco excelente. Creo que lo que más me molesta es que nuestro peinado no se ve con el sombrero. Y como dije, la capa debería tener más color. Pero, funciona, no me voy a quejar. Y con Londo a oscuras, vamos por Windolin. Mi movilidad está algo mal por el cosplay, pero al menos tenemos midroll. Y 534 de daño por ataque, nada mal. Primer intento. Debo decir, estos runs donde no subo stats de daño se sienten raros. No me acostumbro a tener tanta vida y endurance tan rápido. Ahora que tenemos arma y cosplay listo, vayamos a mostrárselo a Priscilla, ¿ok? Tomamos el Blood Shield pues nos va a ayudar en esta pelea. Y debo decir, infusión eléctrica es mejor de lo que esperaba. La había usado en un run de Soul Level 1, pero creo que la estoy apreciando más ahora. Ok, ¿qué pasó aquí? Tenía más de 1200 de vida y pensé que aguantaría un desangrado, pero no, de repente solo... Segundo intento fue mejor. El ataque corriendo de esta arma es algo malo, pero con precaución logramos hacerle el daño suficiente. Priscilla cae y vitalidad a 30. Colocamos la Lord Vessel, rescatamos a 2, sí, olvidé grabar a la Hydra, y vayamos por los Lords. Primero los archivos. Debo decir, menos mal que esta arma es daño tipo Strike, de lo contrario esto sería imposible. Tomamos la entrada del DLC, muero por primera vez en la prisión, en serio, y vamos por Sid. Ok, al lado del cristal como siempre, solo debemos esperar a que se acerque y... Sid, ¿qué estás haciendo? Ya, no sé por qué pasó esto, pero Sid se quedó parado en la entrada spameando su aliento de cristal. Asumo que fue por llevar un escudo como arma principal y esta es la respuesta que el juego da. Pero aún cambiando a mis puños continuó spameando. Acercarme tampoco ayudó, así que al final decidí romper el cristal e ir por él. 741 de daño no está nada mal y eventualmente empezó a moverse, pero para entonces ya era tarde. Sid en el primer intento. What the fuck? Hora de bajar a Demon Ruins, donde encontramos a Kirk por segunda vez. Y nada de escudo. 579 de daño en Fire Sage, eso es muy bueno. Y mi vitalidad me ayudó a aguantar sus explosiones, así que en muy poco tiempo logramos un primer intento. Hora de Centipede Demon. Tuve que apuntar manualmente, pues el juego quería golpearlo en el estómago por alguna razón. Pero sobre 500 de daño está bastante bien, e incluso aguanté su agarre. Un poco complicado aquí y allá, pero hey, otro primer intento al final. Siendo humanos en los Isolite, podemos enfrentar a Kirk por tercera vez, y si no dejó ningún drop antes, lo dejará todo acá, cuando ya es demasiado tarde. Por supuesto. Y finalmente, Bed of Chaos. Los dos orbes no fueron problema, pero una vez más, Bed of Chaos no tomó agro sino hasta el último momento, lo que me causó la única muerte de aquí. Estos runs han sido raros, tengo que decirlo. Ok, bicho eliminado, y con vitalidad 40... Ok, démosle algo de amor a resistencia, pues no hay nada más que subir. No mucho que decir de la tumba de los gigantes, excepto que eliminar a Leroy nos da Sanctus, pero no es mucho honestamente. Normalmente contra Niro trato de buscar cómo sacarme a los esqueletos de encima, pero tengo 224 en resistencia de sangrado. Veamos cómo va. Pelear contra los esqueletos es una pérdida de tiempo. Mejor concentrarse en Niro y dejar que él los elimine. Lo cual es fácil, pues le encanta gritar cuando estoy cerca. Y con mi vitalidad puedo tanquear sus ataques varias veces. No la pelea más limpia contra Niro, pero hey, primer intento. Ok,
Ahora solo nos queda el DLC. ¿Qué? ¿Que me faltó alguien? No sé de qué están hablando. El daño en Sanctuary Guardian no era malo, pero por Alres jugué pésimo este primer intento. Me faltaba un golpe y lo arruiné como un tonto. Segundo intento fue mejor, pues esta vez esquivé correctamente. ¡Aleluya! Ok, ¿quieren ver algo raro que pasó en Royal Woods? Uno de los guardias de piedra me siguió en el elevador y... miren, eventualmente su AI le dijo que me atacara y honestamente debí dejarlo solo. No había abierto el otro elevador y tuve que hacer todo el camino de nuevo. Y ahora el muro más difícil en todo este run, Artorias. El ataque triple es muy lento y el ataque normal es muy débil, aunque honestamente 70 de daño es más de lo esperado. Y a este nivel el anillo rojo no habría ayudado, tengo demasiada vida como para ponerme en 20%. Combinarlo con Artorias y su cerebro diciendo: "Hey, hagamos el giro vertical para anular el escudo". El resultado, 5 muertes contra él. Para el sexto intento, fui con mi Estus a +4 y eso ayudó bastante a mantenerme en la pelea. Al final, después de casi 20 minutos y tanqueando algunos ataques de frente con mi Poise y escudo, Artorias finalmente cae. Cruzamos Ulasil, tomamos las cosas de siempre y no nos olvidemos de rescatar al buen perrito. Resistencia ya está en 20. Combinado con nuestra vitalidad, deberíamos aguantar muchas cosas. Espero. De lo contrario estamos deshonrando a Poppy, que es el tanque invencible en Xenoblade 2. Primer intento contra Calamid. Nada bien. Jamás aprendí a apuntar bien con el escudo para tener los 3 golpes. Segundo intento esquivé mejor. Y 2.28 de daño es bastante bueno. Incluso le corté la cola, lo cual ayudó bastante. Otro combate que duró un poco demasiado por cómo debíamos pelear, pero al final el dragón negro cae. Y ahora, el final del DLC, Manus. Que ahora que lo pienso, su nombre suena muy similar a Malos, el villano principal de Xenoblade 2. ¿Coincidencia? Tú decides. 264 de daño es bueno. Sí lograba golpearlo. Varias veces solo daba 1 o 2 golpes de ataque especial y eso fue frustrante, no voy a mentir. Afortunadamente nuestro cosplay nos da una gran cantidad de poise, así que podíamos aguantar varios ataques de Manus sin problemas. Y después de casi 15 minutos, Manus cae en el primer intento. Bueno, ya saben quiénes nos quedan. Y sí, quería la cinemática de nuevo. ¿Quién sabe? Tal vez en esta ocasión nada la arruine. Mejor que la primera vez. Sif era un poco molesta por sus movimientos, pero aguantaba bastante bien. Y cada golpe le hacía 200 de daño exacto, para un total de 600. Así que fue un primer intento muy rápido. Descansa, buena amiga. Y ahora, nuestro último obstáculo. Los 4 reyes. No voy a mentir, no estaba muy confiado del daño. Pero los reyes son débiles a electricidad, así que pensé que eso compensaría. El resultado, más de 500 de daño por ataque especial. Y aguanté sus ataques extremadamente bien. Sobre todo porque, al mantenerte cerca, los reyes hacen menos daño con sus espadas. Combinado con la defensa del Bone Wheel Chill y mi armadura, ya, ningún problema. En poco tiempo, los 4 reyes son otro primer intento. Ya estamos terminando
aquí los stats finales. No es muy seguido que hacemos un tanque de esta forma, pero no es un mal build en mi opinión. Buenas defensas, vida y poise en un solo paquete. Preparamos la sopa de almas y vamos por el que se cree el arquitecto. Es un spoiler de Xenoblade 2, solo voy a decir eso. Mi estrategia original con Gwyn era hacerle un parry y después el ataque especial del Bone Wheel. Resulta que fue más complicado de lo esperado, así que una vez que me recuperé, empecé a solo usar el ataque especial y usar las defensas del escudo para aguantar sus ataques. También creo que rompí su AI un par de veces. Después de un rato y varios movimientos que pensé que serían mi fin, Gwyn cae en el primer intento. Y con eso, Poppy ha demostrado que es una Blade de verdad. Master Pon estará orgulloso. Ahora las clasificaciones. El cosplay va a recibir un 6 de 10. No era malo, pero varios pequeños detalles que me hubieran gustado que fueran mejor. En general no un mal intento, pero aún así no espectacular. El Ron va a ser un 8 de 10. Honestamente, fue más divertido de lo esperado. Sin contar los momentos que tuve que farmear, este escudo fue divertido de usar. No pensé que Spin to Win sería tan interesante. Recomiendo este Ron. Y si pueden obtener el Spike Shield antes, díganme cómo es a más 15, suena interesante también. Bueno, y con esto hemos terminado. No solo el episodio, sino que también Cosplay Souls. Sí, este es el episodio final. No tengo más ideas y sabía que este día llegaría. Lo que empezó como un pequeño chiste de jaja, río en Dark Souls, evolucionó en los videos más vistos de mi canal en años. Hacer esta serie, tengo que admitir, me enseñó bastante. Y siento que he mejorado. No solo como jugador, escritor o editor, sino también como persona. Este juego me cambió por completo, tengo que decir. Y poder compartir estas experiencias con ustedes ha sido el mayor honor posible. ¿Y qué hay para el futuro? Pues quiero hacer videos en otros juegos, posiblemente más challenge runs, y tengo unas cuantas ideas para Dark Souls 1 que no van a tener episodios propios, pero tal vez unos highlights de stream. Espero pueda llevarlo todo a cabo, y espero que ustedes me acompañen en esos nuevos descubrimientos. Como siempre, muchas gracias por ver estos videos, y los veré en el siguiente o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.